Bueno, Amaya allá. Buenas, buenas, buenas. Saludos para todos, queridos participantes del curso de Wayuana Iki, funcional interactivo, para aprender a hablar, escribir y leer Wayuana Iki. Ajá, esta es la clase 4. Espero que hayan realizado las actividades, las tareas, hayan repasado, hecho los ejercicios, hayan revisado bien el, las tareas, pues, lo que habíamos hecho anterior, porque recordemos que el Wayuunaiki es por práctica, se aprende por práctica, practicando mucho. Vamos a estar repasando entonces lo que vimos la clase pasada, cuando hablamos de la posesión, alguna frase poseída, de las conjunciones que es y orta, que es o además, ¿verdad? Vamos a mirar la tarea, a ver cómo está la tarea. Había que traducir unos textos que están en Wayuuna aquí al español. Tenemos ahí Chonda ya José. ¿Quién es José? José es masculino, ¿verdad? Soy hijo de José. Por eso se dice allá arriba, no es Chon, hijo de él. Tawara Shia, Tawara Shia. ¿Quién es Shia? Es ella. Ella es mi hermana, Tawara. Juana y Luis son mis amigos. Tale Wanyu. Recordemos que el plural termina en yu, ¿no? Juana, Taleguaño, Juana, Luis. Luis tenía que estar la respuesta de esa manera. Que comparen su respuesta, comparen su trabajo, ejercicio ahí. Ajá, y seguimos. Ana es hermana de Pedro y Luis es mi sobrino. Ana, Nuara Pedro, hermana de Pedro, Nuara Pedro. Ota, y Luis Tasip. Luis Tasip. Tasip es mi sobrino porque tiene la prefijación, la frase posesiva, empieza por ta, ¿verdad? Ok, entonces seguimos adelante. Tenemos entonces el tema de esta lección. Vamos a hablar respecto de los saludos en Guayunaquí. Los saludos en Guayunaquí son muy particulares. Ujú. Hasakia Guayunaquiru. Tienen una manera particular de hacerse un poco diferente del español. Ajá, un poco diferente. Se considera mucho allí los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo anta. El verbo anta se dice, es el verbo llegar. Llegar, llegar. Se usa cuando se saluda a la gente, se le da bienvenida. Que llega alguien, se le dice bienvenido, bienvenida, bienvenidos. Ajá. Entonces el verbo va a estar ahí funcionando como una base, ¿verdad? El cual va a estar como siendo conjugado, como ya lo hemos visto, agregándole un sufijo de género número, ¿verdad? Cuando nosotros conjugamos un verbo activo, hay verbo activo, hay verbo estativo. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a mirar. ¿Qué es un verbo activo? ¿Qué es un verbo estativo? En este caso, verbo activo, anta, llegar. Para conjugarlo, hay que obtener la raíz, como estábamos haciendo en la clase anterior, ¿no? Obteniendo la raíz del verbo o la raíz de un nombre. Las palabras se le tiene raíz, se le disminuye o se le quita la vocal última del infinitivo anta. Entonces va a quedar, ahí la A que queda pues se convierte en una U. Eso se llama cambio de vocal, ¿verdad? Hay que hacer concordar. Cuando alguien llega a un lugar, se le dice bienvenido si es varón. Bienvenido. Antushi. Fíjese que el verbo ya se está siendo conjugado y se le agrega un sufijo shi, antushi. Antes pia, llegaste o bienvenido, significa eso.
Recordemos que el pia es el pronombre de segunda persona. Y si es mujer o hembra, el género femenino, se le dice bienvenida. Ante, recordemos que ya se conjugó el verbo, ajá, se le quitó la que quedó se convierte en u. Ahora en este caso se le agrega el sufijo de género s, antes, ajá, antes, pia. Y el varón es antes, pia. Ahí, repita, antes y antes. ¿Eh? Entonces, de esa manera funcionan los saludos. Se le da bienvenido. Ah, pero llegaron varios. Ahora no va a ser antes ni antes, ahora va a ser antes sí. Sí, fíjese ahí. Parece el masculino, pero es una vocal larga. Sí. Antes sí, allá o ya. Ya tenemos ese pronombre que para el lavajero es allá y para los hablantes de Alta Guajira es ya. ¿Verdad? Ante, she, se le agrega el sufijo. Eso se llama un sufijo de género número que se agregan a los verbos, ¿verdad? Ajá, se agregan al conjugarlo en el tiempo presente, presente pasado. Antes si llego, llega o llegó. Llega o si es, si es singular masculino, es she, ese es el sufijo. Si es femenino, es, y si es plural, se le agrega ese sufijo she a los verbos, ¿no? Mm, tenemos una frase de saludo. Ahora se le dice antes she, bienvenido Juan. Bienvenido Juan. Antes pía Juan. Juan es pía porque es alguien que llega, ¿no? Llegaste Juan, tú. Ajá, tú Juan. Se le dice antes pía Juan. Bienvenida María. Antes pía. Antes. Ajá, llegaste María. Literalmente, pero es un saludo. En Guayana que funciona de esa manera, ¿no? Bienvenidos, Tapay y Taché. Esos son dos personas, son dos nombres. Bienvenidos, llegaron. Bienvenidos. Bienvenida, muchachos. Tapay y Taché, supongamos que son dos varones. De hecho, son dos varones, son dos personas. Antishihaya o Antishihia. Tapay, G, Taché. Ya tenemos el conectivo G que lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O cómo están, u hola. Esas dos palabras se usan para ese fin. Es esas dos palabras, jamaya y jamá. Jamaya es como decir cómo están, pero es más, pero más bien es hola. Hola, ¿cómo estás? Jamaya. Si llega alguien, se encuentra con alguien por la calle o en algún lugar, es de confianza y se le dice Jamaya. Y si no es de confianza, igual Jamaya, como que ¿cómo está? Hola, jamás. Se usa mucho, el guayú lo usa mucho, ese tipo de palabra para saludar. Ajá. Ajá, lo pueden repetir. Como dirían, Jamaya, jamás. No te lo apunte en su cuaderno. Apúntelo ahí, por ahí. Ajá. ¿Cómo estás, Juan? ¿Tá? Fíjese que sirve para preguntar. ¿Cómo estás, Juan? Mayapia Juan. Mayapia Juan. Mayapia Pedro. Mayapia Jimai. Mayapia Leo. Mayapia Neima. Y así sucesivamente. ¿Ok? Mayapia María. Fíjese en los nombres. Nótese que en los nombres en Guayunaiki se pueden dejar igual pero también se puede nativizar lo que se llama, ¿no? ¿Qué es nativizar? Nativizar es este, mm, a llevar una palabra, pero fonológicamente el tono se nativiza, se guayunaiquiza. Por ejemplo, María es alijunaiki, ¿verdad? Es español. Pero si yo lo quiero decir en español, es válido. Es válido, yo puedo decir Jamayapia María. María, porque esa es la forma del Guayunequi. Entonces, por eso que ahí dice María. Ujú.
Hola, abuelo. Hola, abuelo. Hamayatata. No, perdón, hamatata. Hamatata. Hola, abuelo. Hamatata. Fíjese la vocal larga en tata. Si fuera una sola A, una vocal corta, fuera tata, pero allí es tata. Fíjese que hay que tener mucho cuidado en el uso de las vocales cortas y largas, ¿no? Porque si no cambia el sentido, cambia el significado, no dice lo que debe decir si se lee bien, se pronuncia mal. Hola, tío, jama, ¿verdad? Jama, ta, la, jama, ta, la. Repita, trata de repetir lo más que pueda. Jama, ta, la. No se lee rápidamente así, Jamatalagra, ¿no? Jamatalagra. Ahí hay un saltillo que hay que tomar en cuenta porque hace una oclusión, hace una pausa ahí un poco fuerte. Hola, abuela. Jamás, ahí tenemos. Jamás macho. Jamás macho. No es machón. Jamás macho. Esas son palabras que denotan cariño, ¿no? Cariño. Un cariño hacia afecto especial. Macho, viejita, abuelita. Jamás macho. Hola, abuela. Hola, abuelita. Se pueden hacer preguntas con el verbo estar. Ana. El verbo estar en Guayunaiki es ana. Ajá. Uno de los verbos, porque el verbo estar en sí no existe como tal, sino que es un auxiliar. Ujú. Se usa más que todo para los verbos estati, pero uno de esos verbos es el verbo anar. El verbo enar, anar es estar bien, estar bien. Entonces se pregunta si es masculino, el que se le pregunte por su estado, por su salud, se le dice Anayashi Pia, Anayashi Pia. O Anayashi, ¿verdad? Es femenino. Se le puede agregar Pia, masculino, Nia, un nombre, es el masculino singular. Y el femenino singular es Anayase, Pia, Anayase, Shia, Anayase, ella. Y si los plurales tienen una sola forma, eso es como si están bien. ¿Estarás bien o estás bien? Ajá. Anayashige, Anayashige, perdón. Se alarga, hay una vocal larga hay una vocal larga en el sufijo shi, Anayashige. Eso es lo que denota, ¿verdad? Entonces, continuamos con esto de los saludos. ¿Cómo estás? Como preguntando con el verbo estar bien. Ajá, el verbo estar bien. ¿Cómo estás? Anayashige, Anayashia masculino, ¿verdad? Anayashia. Pronúncialo bien. ¿Cómo estás, María? Otra vez. Anayashia. Esto es con el verbo anayashia, Anayas. S es lo que denota el femenino. Anayashia, María. ¿Cómo están ellos? Ahora son ellos. Anayashia. Anayashi pregunta por alguien, por una gente, una persona. Anayashi Chongyu. Ajá. Yo pregunto Anayashi Chongyu. ¿Tus hijos están bien? Ok. Entonces tu respuesta puede ser ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Anashi. Bueno, esta es la forma conjugada, ¿verdad? Para mostrar un poco, cómo queda el verbo el verbo anar conjugado, ¿verdad? Estar bien. Es importante este verbo. Anashtaya, estoy bien. Anastaya, estoy bien. Anashpia, él está bien. Anaspia, tú estás bien, si es masculino, femenino, ¿verdad? Todo ahí. Anashnia, singular masculino. Anashia o gia, singular femenino. Y Anashiwaya, allá, naya. Esa es la forma plural. Ajá. Trate de pronunciar cada una, eso es pronunciación, ¿verdad? Ajá. Trate de pronunciar una a una y de fijarse cuando se usa
el singular masculino, el femenino y el plural. Bueno, seguimos adelante con nuestra clase. Ajá, ponga mucho cuidado aquí. Decimos que el sufijo shi es para el masculino y el sufijo s es para el femenino y el sufijo shi es para plural. Ujú. Ahora fíjese la primera frase que dice Anashi María. ¿Será que eso está correcto? Anashi María. Se fija bien, se analiza eso, inmediatamente se da cuenta que esa frase está mal. Anashi, yo no puedo decir Anashi María, tengo que decir Anas María. Anas María. Ujú. En Anas Juan, bueno, nos fijamos ahí, fíjese que la terminación S es para las mujeres, para el femenino, y Juan es masculino, y entonces eso está mal, no concuerda, ¿verdad? ¿Y cómo debe decir? Debe decir Anashi, Anashi Juan. Ajá. Ahora la tercera dice allí, Anashi Taya. Anashi, hay un alargamiento, hay una geminación, el sufijo shi, ajá, ¿para qué dijimos que se usaba? Lo dijimos que se usaba para el plural, pero tallá es singular, tallá debe ser con un shi. Entonces hay que tener cuidado. Así cuando ustedes dicen, por ejemplo, si alguien le pregunta, Anaya Shihepia, si es varón, no puede decir, usted no puede decir Anastaya, porque estaría diciendo que es del otro sexo, ¿no? Ajá, así la mujer, si le preguntan cómo estás, Amayapia, ajá, si es mujer, no puede decir Anashita ya. Esto sucede muy a menudo de confundir el género de esa manera porque no se usa bien. Ajá, decimos masculino al femenino y femenino al masculino. Tener cuidado en eso. Total que para masculino es, ah, ajá, ahí masculino y femenino, ¿verdad? ¿Cuál de las dos será correcto? Para masculino, Anas estará bien masculino. Y femenino, Anas, ¿cuál de las dos corresponde? Queda a su criterio, usted dice, ajá, es esto. Es esto. Usted tiene que fijarse bien en el uso de los sufijos de género, número. Sufijos de género, número. Ok. Esta clase la vamos a ir reforzando a medida que vamos avanzando porque se usa mucho en esta, las conjugaciones de género y número se usa mucho en frases poseídas, en los saludos y todo lo demás. La tarea que tenemos ahora entonces es responder traducir esas tres frases. Estoy bien, pero que debe ser femenino, presta atención femenino. Estoy bien, ¿cómo diría? Ellos están bien, eso es plural, ¿verdad? Ellos están bien. Debe colocar el respectivo, su respectiva terminación. ¿Cómo debe estar la terminación o sufijo? ¿Cómo estás? Pero en este caso masculino. Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Usted tiene que responder según lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, esto ha sido la clase de hoy, corta, poco como repaso. Pero nos vemos en la próxima.